Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Sin Filtro. Mi nombre es Michael Paredes, guionista y comunicador audiovisual. Yo soy Ronald Rodas, director, fotógrafo y guionista. Y el día de hoy traemos un set totalmente diferente, pero nos parece demasiado importante la entrevista que vamos a tener hoy día para todas esas personas que están iniciando en el mundo de la actuación. Y nuestro invitado de hoy es Mario Cortijo. Antes de empezar con este podcast, nos gustaría saber cómo estás, cómo te encuentras, Mario. Bueno, muy bien, muy agradecido de estar acá con ustedes, con Ronald, carajo. Son 3 años ya, 4 años de amistad, que no nos vemos. Pero el cariño sigue, ¿no? El cariño sigue, la admiración sigue. Y bueno, contento porque vine con un polo blanco, me manché de café ahora que estaba viniendo para acá y me prestaste este polo porque somos del mismo tallarín, somos la misma talla, entonces gracias. Estoy súper cómodo y súper feliz. Genial, nos encanta escucharte así alegre. Y bien, como íbamos a empezar, nos gustaría que nos des un poquito de contexto. Creo que la mayoría sabe, te conoce, quién eres realmente, pero quizás para esas personas que no te conocen, sería genial que nos des un poquito de contexto sobre ti. ¿Quién eres? Bueno, hablar uno mismo, ¿no? Difícil, pero la verdad, felizmente, gracias a Dios, no tengo tanta vergüenza para hacerlo. Me llamo Mario, tengo 30 años, cumplo ahora 31 el 17 de marzo. Soy actor profesional y soy profesor de mi propia escuela llamada Scala. Y bueno, he hecho novelas como Tu nombre y el mío, De vuelta al barrio, que creo que es una de las novelas también más conocidas, que mucha gente me conoce de ahí, Cumbia Pop. He hecho películas nacionales como Hotel Paraíso y películas internacionales como Brezada y Un milagro de Navidad en La Paz. un gran currículum. Qué buen currículum, ¿eh? Me encantó. ¿Verdad, Mario? Justo eso es lo que te quería preguntar, ¿no? ¿En qué momento tú te diste cuenta que te ibas a dedicar a la actuación ya como profesión? Es una gran pregunta porque en mi caso no ha sido como un día simplemente que me despierto y digo ya esto es, sino creo que en el hacer, en función a lo que vas haciendo, es decir, ir a ensayos, ir a ver mucho teatro, ir a ver mucho cine, producir con amigos, estudiar y pensar en eso constantemente, ya te encuentras en el camino, te encuentras ya diciendo, ok, creo que sí estoy haciendo esto, pero no sé qué es esto, porque las artes, como profesión, no hay un camino tan claro, ¿no? No está escrito en un manual, a diferencia de otras profesiones, de que sí, ¿no? Ser abogado, sí se sabe cómo eres abogado, sí sabes dónde estudiar derecho y sí sabes cuál es el camino de ser practicante, luego ser practicante pro, y luego que te contraten en una notaría, qué notarías hay. Como actor o como artista en general, también hablo como músico, como bailarín o como danzante, como poeta. No hay un camino tan claro. E incluso el camino que hubo hace 20 años no es el camino que hay hoy. El camino que habrá dentro de 20 años tampoco va a ser el camino que hay hoy. Entonces el camino es un poquito está más nublado, ¿no? En las otras profesiones sí los caminos están como que más seguros, digamos, entre comillas. Sí, claro. Pero en cambio el tuyo, ¿cómo pasaste de ese hobby a decir, pucha, esto es en serio? No paraba de estudiar. De pronto mis amigos volvieron gente que también quería hacer de esto una profesión, a pesar que consciente o inconscientemente no sabían cómo. Y luego el taller de Ópalo, que es un taller profesional de actuación, sí me hizo enamorarme del teatro, ¿no? Vi una obra llamada El Dragón de Oro en el 2014, ya hace, 12 años, y dije, quiero hacer esto toda mi vida. O sea, como que la chispa, la llama, el fuego se despierta cuando tú ves algo y te enamoras y dices, quiero hacer esto, o sea, quiero ser capaz de poder transmitirle al público esto que me ha hecho sentir esta obra. Ese creo que es un punto de inflexión importante, hablando de guión, ¿no? Y luego, en el taller de Ópalo, era muy disciplinado, daba todo de mí, entonces como que la gente ya decía, oye, tú deberías ser actor profesional. ¿Ese taller lo tomaste acá? En Lima, claro. Ah, en Lima. Sí, en Lima. Y luego, en el 2016, llevé el taller de Roberto Ángeles y eso también fue otro punto de inflexión porque ahí sí dije que quería hacer de esto una actuación y tomé decisiones como irme temporalmente de la universidad, pagarme mis propios estudios. ¿Tú estabas estudiando una carrera? Comunicaciones. Ah, ok. Sí, ¿No lo terminaste? Ah, ¿también? Sí lo terminé, en pandemia. ¿Sí lo terminaste? Ok. Pero pandemia. hiciste una pausa. Hice una pausa, o sea, tomé una decisión. Entonces creo que esa toma de decisión sí podría identificar que es un paso más para hacer de esto una profesión, a pesar de no saber cómo, ni lo que significa una profesión. ¿Y tus padres cómo lo recibieron? Ah, muy mal. Muy mal. Muy mal. Ok. Sí, muy mal. Muy ¿Y mal. ahora? ¿Cómo está?
Menos chochos que cuando estaba yo en televisión, pero están felices. También yo soy un mejor hijo ahora también. Entonces, Va creo mejorando el proceso. Sí, va mejorando, las cosas van mejorando totalmente, ¿no? Y luego creo que el punto de inflexión final, ya diría casi el punto medio, ¿no? El segundo plot point, fue cuando Norma Martínez, en mi primera novela, Cumbia Pop, estábamos en el taller casting y yo estaba un poco frustrado porque no entendía por qué de pronto en televisión no se aplicaba nada de lo que yo había estudiado en los últimos 10 años. Entonces, Norma me dijo, no te preocupes porque tú eres actor, ¿no? El dios de la actuación te ha escogido. Entonces, por más poético que suene o cinematográfico, el hecho de que una actriz que tú admiras vea en ti que ya eres profesional, me hizo ya considerarme como profesional. Creo que esa es la clave. Tú no eres profesional hasta que tú mismo no te consideres profesional. Cuando de pronto en tu Instagram pones que eres actor profesional o actor... Es porque ya te sientes. Es porque ya te sientes profesional. Entonces, a diferencia de otras carreras en las cuales tú recibes un diploma o esperas de que el colegio de abogados te diga a partir de ahora eres, en el arte no eres, no es así. Es cuando tú de pronto dices, ¿sabes qué? Voy a lanzarme al mercado a fotografiar bodas, ¿no? Mira, eso a mí me pasó porque me acuerdo que tenía un profesor que cuando yo le decía así, estoy haciendo cortometrajes, y me acuerdo que él me dijo, tú estás haciendo películas. O sea, él de frente me dijo, tú ya tienes que creerte que eres un director y ya estás haciendo películas. Okay. Pero en tu mente está como, no, pero son cortometrajes, son algo pequeño. Y él me decía, no, o sea, si tú sigues creyendo así, tu mentalidad siempre va a pensar que estás haciendo cosas pequeñas. Hasta que tú no tengas la seguridad de decir, yo soy director porque hago películas. Porque películas entra en general, o sea, no importa si dura 20 minutos o una hora, es una película. Y hay digamos, un proceso detrás que es igual a hacer un largometraje, ¿no? Producción, edición, etc. Entonces yo creo que cuando ya tú tienes esa seguridad de decir, yo soy tal cosa, es cuando recién lo tomas en serio. O sea, también es una cuestión personal, ¿no? Es igual creo que en el tema de la actuación. Sí. Como tú dices, ¿no? O sea, cuando tú ya has dicho, yo me siento actor, soy actor, es cuando recién también esa seguridad te ayuda a tener o buscar mejores trabajos también. Eso pasa mucho. Qué importante, ser seguro de sí mismo y saber lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Tú comentaste que decidiste al 100% de hacer actuación, dedicarte a esa profesión, cuando viste un teatro, en una obra de teatro. Sí. ¿Tú cuál crees que es ese cambio que hay entre cuando estás actuando frente a un escenario de teatro, digamos, entre comillas, y frente a una cámara de cine, ¿no? ¿Cuál es ese gran cambio que hay? ¿O no hay ninguno? No, hay muchos cambios. La verdad es la misma. El talento, la destreza y el profesionalismo es el mismo. El lenguaje cambia, ¿verdad? El lenguaje la energía, que es el ritmo también. La energía, el ritmo, trabajar con el plano que tienes, trabajar con la luz que tienes, trabajar con el director que tienes. Ya no es un trabajo tan individual como lo puede llegar a ser el teatro, de alguna manera, que sí, como decía Norma, es el reino del actor. El teatro, tú pones un actor y no tiene ningún recurso para apoyarse. Es él, su voz, su espíritu y su cuerpo, nada más. Y su destreza, ¿no? La inflexión que puede llegar, la profundidad, la complejidad, el entregarse en cuerpo y alma a la historia. Y tienes una oportunidad para poder conectar con tu público. En cambio, en cine, digamos, como el director, tienes la oportunidad de repetirlo varias veces en el mismo plano hasta que el director diga, sí, esta escena me está haciendo sentir lo que tú quieres transmitir. Pero en cambio, en obra de teatro es la primera, ¿verdad? Sí, o sea, una obra de teatro, además de que sea la primera, porque ese factor, que es un factor que mucha gente siempre pregunta, ¿no? Como dice, actuar en cámara debe ser más fácil porque puedes repetir varias veces. Chicos, actuar no es repetir, ni actuar el texto, ni decir el texto, ni aprenderse el texto, ni aprendérselo tan bien para decirlo fluido. No tiene nada que ver actuar por ahí. Actuar tiene que ver con contar una historia. En el teatro, tú cuentas una historia y toda esa historia depende totalmente de ti, de tu cuerpo, de tu voz, de tu energía. Y en el cine, contar la historia depende del director, porque el director tiene la historia ya editada en su cabeza y tu actuación entra al servicio de esa visión del director. Entonces, si Ronald me dice, Mario, acá necesito que estés muy sigiloso, muy chiquito, ¿no? Ningún movimiento, porque hay una música y hay unos pájaros que van a volar ahí y tiene una luz. Entonces, yo tengo que confiar en esa visión y que mi actuación esté totalmente al servicio de hacer eso que Ronald está porque visualizando. Esos sonidos que tú mencionas a veces se meten pero en postproducción.
Y en la producción no estás escuchando prácticamente nada, pero tienes que confiar en lo que te están diciendo. Me entrego totalmente a la visión de Ronald. Y si yo actúo mal, le voy a echar la culpa a Ronald. Pues. Porque voy a decir, oye, yo me dijo lo que él me dijo, ¿no? Luego, pero eso sí pasa mucho, porque justo en el primer podcast que hemos tenido, justo estábamos hablando con un amigo que también es director, pero también es director de fotografía. Y él nos estaba planteando decir, mira, yo ahorita he llegado al punto donde a veces dejo la cámara y me tomo el tiempo de ir con el actor. Porque claro, nos pasa mucho que cuando somos muy técnicos, claro, agarramos la cámara, esto se ve bonito todo, pero ese contacto humano, a veces nosotros los que estamos detrás de cámara lo perdemos y el actor actúa como, o sea, como el director lo moldea, pues, ¿no? Entonces ya, si hay fallas, bueno, es una cuestión de ambos, ¿no? O sea, porque el director tiene que haberse dado cuenta de, oye, no, acá no estás llegando a ese punto, la secuencia que viene también tienes que mantener también el mismo ritmo, es una cuestión ahí muy... Creo que muy íntima, ¿no? Sí, porque, muy íntima, muy colaborativa. El actor se entrega a la visión del director. Ahora, también puedes actuar mal y también vamos a llegar un poco a ese terreno que es, creo que uno de las enfermedades de la industria es culpar al actor de un mal resultado, de un mal producto, ¿no? Y sobre todo en la audiovisual es un trabajo colectivo, es un trabajo absolutamente colectivo. Este fantasma que existe, no, es que en Perú los actores son muy teatrales, o que no hay actores cinematográficos, ¿no? El actor siempre está muy arriba. Es absolutamente responsabilidad del director. El director tiene la responsabilidad, en vez de meterse la pizza a la boca y decirle al cliente, oye, este actor está muy alto, de entrar al set y bajarle el código y decirle, lo que estás haciendo está increíble, necesitamos que bajes, que no pierdas energía, pero que lo hagas todo mucho más chiquito y mucho más íntimo. Regresar a la silla. En vez de rajar abajo de la carpa, al costado de la silla, con el DF, con el director de arte, es meterse al set y bajarlo una vez más, las veces cantidad que sea necesario para encontrar la visión del director. Claro. Lo que sucede es que en Lima está divorciado la industria de la dirección con la industria de la actuación. Los directores hablan mal de los actores y dicen que es muy teatral, es que es muy teatral, es muy teatral, cuando un actor lo único que ha hecho es estudiar 20 años de su vida de actuación, y créeme, lo puede hacer bien. Pero el trabajo, no puedes tú dejar solo al actor en el set. Tienes que tú hacerte cargo del actor como si fueras un papá o una mamá, de su trabajo, llevarlo de la mano hacia donde el director quiere llevar, porque el actor no es adivino, no sabe lo que el director quiere en la cabeza. Hay actores que son muy buenos y sí son adivinos, ¿no? Y a la primera el director dice, masterpiece, ¿no? Son actores que han hecho cine, son actores con mucha experiencia. O sea, ¿tú sientes que no hay esa colaboración en esas películas? Para nada. ¿Y por qué pasa eso? Porque los directores no estudian actuación en la carrera. Ya, eso fue lo que nos... Mira, la vez pasada yo hice un entrenamiento de hacer un corto yo mismo, o sea, grabar, hacer todo, y sientes algo muy diferente, ¿eh? Y eso a mí me pasó, porque entiendes que le tienes que tomar, o sea, por ejemplo, darle tiempo al actor de procesar el personaje, de interiorizar el personaje, y a mí me sucedió eso, ¿no? Cuando yo empecé a practicar actuación, que no es lo que yo me voy a dedicar, pero para entenderlo, tú dices, o sea, man, ya hay bastante cuestión personal que a veces no nos damos cuenta. Porque estamos enfocados en la luz, que la luz se ve bonita. La parte técnica, pero te falta la parte humana. Sí, me faltó acá el humo, esto, y luego llegas y tú le dices, ya, empieza a llorar. Y tú, pero no lo vas ayudando en el proceso. Y hicimos un corto también, justo en Chiclayo, donde el actor perdió un poco los diálogos y ahí dije, no, o sea, si me voy a enfocar en la cámara, vamos a perder el corto en sí. Entonces dije, ya, la cámara de lado, porque igual salga o no salga, igual la luce bien. Y me acerqué al actor para tratar de comunicarme con él, conversamos, nos matamos de risa un rato hasta llegar otra vez al personaje. Pero es una cuestión muy personal. Y cuando he conversado con actores, siempre me dicen eso, ¿no? Que han trabajado con actores que sí, bueno, con directores que sí han llegado como a unirse para poder crear el personaje, como que no, ¿no? O sea, como que no, siento que no me ha ayudado, solamente me dirigió y ya. Y tú ves la chamba reflejada que no es lo mismo, pues, ¿no? O sea, no, y en esa colaboración que tú mencionas, tú cuando estás actuando en cada plano, ¿a ti te gusta terminar ese plano y verte cómo actuaste? ¿Crees que eso influye o crees que a ti no te gusta hacer eso? Porque quizás puedes influir en la visión del director que tú estás mencionando antes. Hoy más que nunca, yo sí le enseño a mis alumnos no solamente a verse, sino que todos los días tienen que grabarse por lo menos una vez en casa. Grabarse una vez en casa, ver tus planos, ver tus perfiles, entender cuál es tu colorimetría, entender qué estás comunicando con tus propias facciones, cuál es el tono de voz que utilizas cuando la cámara está más cerca, cuando está más lejos. Ya
Y eso quería mencionar respecto a lo que Ronald mencionaba. Un actor estudia dirección de fotografía, arte, guión. Y un director no estudia actuación. Creo que eso es un gran problema. Porque el actor sí estudia dirección, sí tiene que dirigir cortometrajes, sí tiene que aprender de luces, tiene que aprender de cámaras, tiene que aprender de lentes, tiene que tener mucha experiencia en eso para poder actuar en una cámara. Porque yo no voy a actuar si yo no sé qué tipo de lente estamos utilizando, Claro. si yo no sé cuál es la profundidad de campo. Entonces yo no voy a poder tomar decisiones que vayan en pro a lo que el lente me va a dar para contar mejor la historia. Pero un director no piensa que la actuación es casi como si fuese algo ajeno, ¿no? Como que son esos chicos que quieren ser famosos, vamos a ponerlos ahí a la cámara, y si lo hacen bien, y si lo hacen mal, vamos a hablar mal de ellos. Tiene que haber una colaboración mucho más estricta. Y respecto a lo que tú mencionas, como por ejemplo llorar, yo digo, ok, pero llorar no es una acción, porque es llorar de felicidad, es llorar de tristeza. No es de tristeza. ¿Pero por qué tristeza? ¿Cómo es la tristeza de ese personaje? Entonces vamos a necesitar un diálogo para entender Claro. y tejer la cuestión. Y llores o no llores, si es que el actor está entendiendo y puede representar con lujo de detalle, no puede habitar. Habitar es una gran palabra que funciona en el cine, ¿no? Habitar ese presente, habitar lo que está ocurriendo, tú vas a decir, me conmovió. ¿No? Que es otra cosa que está muy de moda, que es el neuroacting. A partir del 18, 19, 20, el neuroacting se pone muy de moda y básicamente ya no buscamos imitar la realidad lo más fidedigno posible, sino ahora buscamos comunicar la historia que estamos contando. Entonces, por más que el actor no llore, el objetivo no es que el actor llore, el objetivo es hacer al público llorar. ¿No? El objetivo no es que el actor tenga un ataque de pánico, el objetivo es hacer que el público sienta el ataque de pánico. Entonces ya la atención ya no está en padecer o vivenciar las emociones, sino en transmitir esas emociones para que el público siente y no el actor. Y de esa manera, lo mismo, ¿no? Lo mismo que en la cámara. O sea, ¿de qué me sirve decir, oye, Mario, quiero grabar esta escena súper peligrosa en la cual estamos así como en un lugar muy peligroso? Nos vamos a los barracones del Callao, grabamos y de pronto el resultado no transmite eso, como de pronto recreemos acá en esta casona de Barranco este peligro y de pronto sale increíble. ¿No? Entonces, no es necesario de pronto como tratar de meternos lo más de lleno y lo más digno de la realidad, sino no, mano, yo puedo hacer en esa casona recrear el peligro, ¿no? A través del encuadre, a través de la música, a través de la iluminación, y a veces se ocurren mejores resultados. Cuando nuestro objetivo está más bien en hacer sentir al espectador, en permearlo al espectador, en afectarlo al espectador y no afectarnos nosotros. Afectémonos cuando veamos una película que nos afecte, pero nosotros tenemos que, nuestras energías tienen que estar concentradas en hacer sentir, en transmitir, inclusive la actuación también. Pero mira, algo importante que has dicho para que la gente entienda un poco la complejidad de ser actor es todo lo que tiene que estudiar uno, ¿no? Sí. Porque, claro, nosotros que vivimos en provincia, a veces la gente tiene ese estigma de decir, claro, ya solamente va a actuar o hacer esto, ¿no? Pero no saben la complejidad, ¿no? De que tienes que estudiar varias cosas, es lo mismo que me estás comentando, ¿no? Dirección, producción, los encuadres, o sea, la carrera, y eso es algo que yo estoy tratando de enfatizar mucho con el tema de los podcasts, es que la gente entienda la complejidad de lo que hacemos, ¿no? Que a veces es como, tú diriges corto, ¿no? Y ahí muere, ¿no? Pero no entiende todo lo que conlleva de ciertas áreas aprender para que llegues a ese resultado. Es igual en la actuación, ¿no? O sea, todos los procesos que uno tiene que pasar para llegar a hacer una buena actuación, y lo mismo que tú me dices, ¿no? Sí. O sea, estar delante de la cámara es también tener esa conexión con el director, saber el encuadre, saber esto. Ya, estoy con un equipo de trabajo, cómo me desarrollo en ese ambiente. O sea, es mucho, ¿no? O sea, es complejo lo que hacemos, y lo que a mí me interesa es que la gente entienda esa complejidad para que le dé ese valor, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me interesa, por eso hacemos estos podcasts, ¿no? Para que la gente vea lo que hay detrás de las carreras que hemos escogido, ¿no? Es interesante que el episodio anterior hablamos justo con dos directores, entrevistamos, y nos dijeron lo mismo. Nos dijeron el tema de que no solamente ellos dirigían, sino se metían en todas las áreas. Y ahora tú nos estás diciendo que los actores también hacen lo mismo, sí. Lo cual me parece muy interesante. Mira, yo soy guionista, y yo cuando escribo mis guiones, pues yo imagino a mis personajes cómo van a ser, ¿verdad? Cómo van a respirar, los diálogos que van a decir. Y tú cuando recibes el guión por primera vez, ¿qué es lo que ves para poder entender a este personaje? ¿Qué es lo que primero que quizás cuando estás leyéndolo, qué es lo que quieres entender?
para poder interpretarlo, pues. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Creo lo primero es entender la temática, ¿no? ¿Qué se quiere buscar con el corto? Creo que es súper importante entender a nivel simbólico cuál es la intención del cortometraje. Ya. Porque si yo no sé cuál es la intención del cortometraje, no sé hacia qué arco voy a patear. Entonces, ok, la temática es, si el cortometraje habla de una reflexión sobre la prevención, la salud mental. Entonces digo, ah, ya, interesante. Entonces ya lo abordo por ahí. Luego, la acción dramática. ¿Qué es lo que el personaje quiere conseguir? El protagonista lo que quiere conseguir desde el inicio hasta el final. Entonces, lo que el personaje quiere conseguir es recuperar las relaciones interpersonales con su familia, con sus amigos, ¿no? Tratar de recuperar relaciones que están dañadas. Entonces, ya, eso es lo que motiva el motor del personaje. Luego, el modelo actancial. ¿Quiénes son los aliados de ese personaje? Su mejor amigo, su novia, y quiénes son los antagonistas. La policía, su exnovia o su hermano. Entonces, ya vas entendiendo un poco el rompecabezas de qué equipo juega contra qué equipo, en qué estadio, Sí, claro. y hacia qué arcos va. Entonces, ese es primero es el análisis más intelectual que se hace apenas te llega un guión. Luego, ya a nivel más intuitivo, cómo habla, cómo respira y todo, ese ya es un lado mucho más sutil que Lisette Chávez me enseñó, me dijo, Mario, el primer impulso, ¿no? Tu primer impulso, la primera cosa que te provoca, eso es. Cuando racionalizamos mucho, a veces pecamos los actores de ser muy mentales y de pensar más en la forma, que en vez de pensar mucho más en cómo te está interpelando a ti, cómo esos diálogos, esa situación me interpela a mí, Mario Cortijo, y cuál es mi primer impulso respecto a esto, cómo reacciona, ¿no? Cómo sale esa voz, cuál es el tono de voz, qué cosas van apareciendo, qué cosas ¿Crees voy que eso olfateando. influye en tu estado de ánimo? Me refiero, si te está dando un personaje y tú estás diciendo que cómo te sientes en ese momento para poder interpretarlo. Sí. Pero si el guionista o el director te dice, pero va por este otro rumbo, ¿tú logras llegar a ese otro rumbo o necesitamos otro actor para poder llegar a ese rumbo? Un actor es un profesional. Por eso. Es un profesional de la destreza verbal, del atletismo emocional y un erudito, obviamente, o sea, un académico, ¿no? Un investigador, sociólogo, antropólogo, filósofo. Entonces, creo que esa combinación de herramientas que tiene un actor profesional puede llegar a donde sea, ¿no? Yeah. Ese es el profesionalismo de un actor, ¿no? La labor, el oficio de un actor, de un intérprete del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal. El error es pensar que no puede llegar a eso, ¿no? Y yo creo que un actor que es profesional puede llegar a cualquier lado. A cualquier lado. Genial. ¿Verdad? Hablando de eso, y hasta ahora ya para sacarte así el chisme, A ver. ¿cuál ha sido el personaje más complicado que te ha tocado? Esperando a Godot, ¿no? Teatro del absurdo, Samuel Beckett. Justo ayer lo comentaba, ¿no? Yo creo que ese es la obra más compleja que he podido hacer en mi vida. O sea, lo recuerdo todavía con... ¿Por qué? me da Lo gusto. recuerdo. Son recuerdos de Vietnam. Porque, bueno, era tercer nivel de Roberto Ángeles. Teníamos 2 meses para hacer una obra del Teatro del Absurdo, perdón, que es una corriente literaria y dramatúrgica post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? La humanidad vive sumida básicamente en una pérdida de significado, ¿no? Una vida no tiene sentido. Eso es básicamente la tesis del absurdo. Albert Camus, Samuel Beckett, es el dramaturgo de la obra, y es una obra que trata sobre 2 hombres atemporales, en un tiempo atemporal, que esperan a Godot bajo un árbol. Nada más, 3 horas. Entonces, Bueno, nada más. si me lo pones así. Y Godot nunca llega. Toda la hora es esperar a alguien que nunca llega. Entonces Godot Yeah. se dice que puede ser Dios, que puede ser la esperanza, que puede ser la paz, aquello que nunca llega, ¿no? Entonces imagínate 1950, 1947, estás esperando que llegue una paz, pero nunca llega. La sociedad occidental está sumida en una gran depresión. Y estos personajes que hacen en medio de la espera utilizan el lenguaje para hacer pasar el tiempo. Es decir, la palabra tiene que ser ejecutada de tal manera que pueda ser entretenido escucharla. Por 3 horas. Por 3 horas. Y a eso tienes que sumarle todo lo que existe en tu bagaje para hacer pasar el tiempo. La manera como se para, ¿no? Que de pronto el personaje se para acá y el texto tienes que decirlo de esa manera, y de pronto el zapato, y de pronto el pelo de la otra persona y otro, y hacer la mayor cantidad de maniobras y maromas posibles
para sostener la obra durante casi 3 horas. Y esas 3 horas que estás desarrollando para que tú puedas interpretarlo, ¿cuánto influyes tú en el guión? Me refiero a... Porque tú todos los diálogos tienes que aprendértelos. Sí. Entonces, ¿cómo haces? ¿Lees tal cual? ¿Lo interpretas tal cual todo el guión hecho? ¿O tú cambias algunas palabras para que te hagan más fácil tal vez recordarlas? Eso se llama dramaturgia actoral. El guión no se debería tocar, ¿no? Porque no, pobrecito, mira tu trabajo y Sí, caramba. sí, Ya me Basura. imagino, sí. No, a mí a veces sí me genera impotencia el hecho de Sí. que, claro, yo no escribo los diálogos por escribir. No, Siempre pues. pienso en lo que los personajes van a hacer, el motivo por el que están diciendo esas palabras. Y sí me ha tocado actores tal vez que quizás cambian unas cuantas palabras porque se les hace más sencillo, Ajá. pero a veces esas palabras quizás no van acorde al personaje. Entonces, Ujú. por eso yo te hacía esa pregunta a ti. Totalmente, totalmente. Entiendo esa frustración y eso debe ser horrible, de verdad, lo siento mucho. Felizmente yo sí estoy formando una generación de actores que respeten el guión. Es súper, súper importante. La creatividad, la destreza y el virtuosismo no tiene que ver con la capacidad de cuán vivo eres y cómo cambias palabras complejas para palabras más simples o palabras que te fluyen mejor. Por ahí no va la dramaturgia actoral. La dramaturgia actoral va únicamente en que el actor tiene la obligación de poner todo lo que sea en su bagaje en cada actuación que tiene. Entonces no es cambiar la palabra, sino es encontrar las 1001 formas de poder decir esa palabra de manera orgánica, de manera contundente, de manera coherente a la historia que estamos contando. Es decir, que el actor tiene la obligación no de cambiar el texto, sino de encontrar las 1001 formas de poder llegar a sentarme yo en esa silla. Entonces, no solamente me siento, sino es cómo me siento. Entonces, ustedes son mis amigos y de pronto son unas amenazas para mí también. Entonces, de pronto, mi sentada va a ser un poco distinta. No estoy cambiando el texto, simplemente estoy haciendo mi trabajo, que es justificar cómo respira, cómo se mueve milimétricamente, cuáles son los vínculos con todo, qué está pasando a nivel consciente, qué está pasando a nivel subconsciente, qué está pasando a nivel inconsciente. Es complementar tu trabajo, que es lo que está escrito, ¿no? La acción dramática, el objetivo del personaje, los puntos de inflexión, es complementarlo ya con el cuerpo, encarnarlo con la carne. Ya es, tú me dices, se sienta de manera angustiada, ¿no? Está angustiado. ¿Cómo la angustia? Sí, eso te iba a preguntar, porque sí, a veces es que yo escribo, ¿no? Claro, claro. Y a veces quiero escribir cómo el actor se va a comportar de esa manera y tal. Tú también das tus ideas, como que... Todo el tiempo. O sea, es la obligación del actor Eso es lo que quiero. complementar tu trabajo. Tu trabajo, y lo siento mucho, es la piedra angular. Así como Cristo le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré tu iglesia, el trabajo del actor es hacer la iglesia ahora. Entonces, tú eres la punta del iceberg. No. Pero tú dices, el personaje se siente de manera angustiada. Pero encarnar la angustia, pues tu angustia es distinta a la mía, mi angustia es distinta a la tuya, tu angustia es distinta a la tuya, y mi angustia es distinta en diferentes circunstancias de mi propia vida. Entonces existen 1000 maneras de poder representar aquello que tú me dices, la pista que es angustia. Entonces yo digo, yo creo que mi personaje, intuyo que mi personaje, por lo que he estudiado, por lo que he entendido y por lo que el resultado del ensayo, la visión del director, ¿no? Y la serie de factores que implican, es que esta angustia es una angustia muy escondida, que se manifiesta acá en los vientres abajo. Entonces, de pronto, puedo estar muy bien mover acá abajo y tener algo acá que me... ¿Entiendes? Entonces, la forma como encarnas lo que tú has escrito en el papel es obligación del actor. Un mal actor hace solo lo que está escrito. Un buen actor hace lo que está escrito y mucho más. Claro, entonces yo creo que en conclusión es ya que justo él estaba con esa duda. Sí. Claro, o sea, todo lo que está escrito, o sea, se tiene que respetar. Pero el actor lo que hace es darle forma a lo que ya está escrito, pero no cambiarlo. No. Sí. O sea, claro, por ejemplo, él escribe tal cosa, se respeta los diálogos, pero ya el actor le da el valor agregado de ya mejor se puede mover así, pero se mantiene lo mismo que está diciendo. Lo que se dice es el punto de partida. La actuación es el otro 99% más de lo que está escrito, ¿no? Entonces, si el texto es, no, todo bien, yo lo puedo hacer tomando un vaso de agua, no, todo bien. No, o puedo hacerlo mirando los ojos, no, todo bien. Entonces,
¿Es la obligación del actor, como dice Ronald? El valor agregado. O sea, si no hay valor agregado, de verdad, ponme a un actor a hacerlo. O sea, si no hay no agregado, de verdad, yo no la hago hacerlo. O sea, si yo no voy a... Y lo pueden ver, los grandes actores de la humanidad juegan mucho con el valor agregado, ¿no? La forma como Marlon Brando interpreta al Padrino es su valor agregado. No está escrito en el texto, ni tendría por qué estar escrito. La forma de cómo llega Eso a la verdad, a la intensidad, al drama, todo eso es no solamente responsabilidad, sino obligación del actor. El trabajo del actor consiste fundamentalmente en darle valor agregado a lo que tú amablemente y con mucha destreza has escrito. Pero esa es la primera piedra, tal cual. Y por eso es que cuando un actor actúa bien, tú lo ves y dices, puta, qué bello, ¿no? Qué bello, porque es tal cual como me lo había imaginado. Incluso a veces es como que, no, eso no me lo imaginé, le sumó más. Es como más, es como, uy, qué chévere, o sea, es coherente con la línea. Coherente la palabra. Coherente. Entonces es eso. Si vamos a esperar de que el actor simplemente diga líneas, que no existan actores. Llamemos a bartenders a actuar, llamemos a otras profesiones, llamemos a otras profesiones. De verdad, llamemos a mi abuelita, Claro. llamemos a mi tío. O sea, no necesito yo haber estudiado 30, 40 años esta profesión, haber gastado pues todos mis ingresos de mi vida a ese oficio para no dar un valor agregado. El valor agregado es fundamental y de verdad los buenos actores, y es lo que yo formo, son actores que tienen que dar un valor agregado. O sea, de verdad, vivimos como no hay industria y no hay educación, lamentablemente, creemos que actuar es decir textos, ¿no? Y por eso es como, wow, yo admiro a los actores porque tienen una memoria para aprenderse los textos. Y es que por ahí no va la actuación. No va por aprenderse los diálogos, no va por decir los diálogos, no va por eso, da por dar valor agregado. Justo estábamos hablando de eso, bueno, al inicio, cuando llegó, nos estaba contando un poco sobre, bueno, la escuela que estás haciendo, Sí. ¿no? ¿En qué proyecto estás ahorita trabajando? Bueno, ahorita estoy básicamente muy metido en la escuela, en esa primera mitad del año. Es una escuela que se llama Escala, Escuela de Actuación. Pueden encontrar en Instagram, muy pronto en TikTok y en YouTube. Y es una escuela que nace como una necesidad de insertar a nuevos talentos al mercado laboral. También es verdad que también me cansé de alguna manera a ver actores que actúan igual todo el tiempo, que también creo que es otra enfermedad, otro síntoma de esto que venimos hablando, Exacto. de esas creencias, de esa falta de educación, ¿no? Y ves actores actuando igual, entonces digo, es que no debería ni siquiera existir la posibilidad de que dos personas actúen igual, porque justamente es la falta de valor agregado, ¿no? La falta de poner la destreza verbal, el histrionismo, la creatividad única y peculiar de cada uno. Si es que quisiera eso, los actores no actuarían igual, pero lamentablemente vivimos todavía en un atisbo de industria en la cual todavía los actores actúan igual y los directores dirigen igual. También, o sea, también es párate frente a la cámara y di tu texto. Entonces, eso no es creación, es entender por dónde va, qué sientes, cuál es tu impulso, qué está pasando por la cabeza, ¿no? Es construir cada vez como más capas. Entonces... Pero mira, ahí es interesante cuando dices el dirigir igual, ¿no? Yo creo que también ahí va, o sea, es interesante porque, claro, nosotros como director solamente pensamos que le vas a dar órdenes al actor y el actor te va a resolver todo, ¿no? Pero también hay un trabajo como dirección de encontrar tu propio estilo y llevar al actor, ¿no? Sí. Hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y cada actor es un universo complejo, único y diferente. Entonces, Claro. cada vez que tú dirijas vas a tener que encontrar un camino distinto para llegar a Para esta llegar. persona, ¿no? Entonces, por eso los buenos directores, lo ves como en Kubrick, conversan con los actores, ¿no? Claro. Es un partnership, es como un trabajo colectivo de director y actor. Los dos vamos a llegar a este resultado. Y es como, cuéntame qué opinas del personaje, qué referencias has visto de las que esté pasado, qué crees que siente en este momento, hasta dónde podemos llegar. A ver, probemos entonces esto. No es casi como un ensayo y error, es como un trabajo de laboratorio conjunto, ¿no? Sí. El mal director es aquel que dice, ya listo, empezamos, no sé qué, ponte tu marca, por favor, no te salgas de la luz, tres, una acción, corte, listo. A mí me pasó que justo tengo un amigo en Chiclayo que es profesor de teatro. Y justo un día él me invita para ver un ensayo que él iba a tener. Entonces me pareció muy chévere porque yo no lo había visto a él dirigir, porque yo lo conozco así como, nos tomamos unos vinitos y todo, pero
dirigiendo era otra persona. O sea, era... Y él sí tomaba el tiempo de, por ejemplo, analizar los diálogos con los actores, por ejemplo, ¿no? Y así él está diciendo esta frase, ¿por qué crees tú que lo está diciendo? Y claro, y cada uno daba un punto diferente. Y a mí me preguntaba, yo creo que lo está diciendo por tal manera o por tal forma. Y cada uno tú te dabas cuenta que lo interpretaba de una manera diferente. Y justo estábamos ahí con unos amigos actores y era enriquecedor ver cómo les enseñaban a cada uno dar su punto de vista y digamos, el personaje se volvía totalmente diferente a cómo tú se lo des a A, B, C, ¿no? Sí. No, yo estoy pensando por todas mis vivencias pasadas que de repente le está sucediendo esto. Y es totalmente diferente. Pero ahí se destaca también la visión del director. Claro, por ¿No? eso... Todos los actores pueden tener una visión distinta, pero la que prima es la del director. Sí, y el director sabio es aquel que también suelta el poder. Aquel que dice, yo no creía que era por ahí, pero probemos. Y de la nada lo ve y dice, no funciona nada, porque lo que va a pasar más adelante es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, Claro. chévere tu propuesta. O lo ve y dice, cobra mucho más significado, ¿no? David Lynch, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Deja que sus actores exploren, ¿no? Conversa y tienes diferentes visiones y tú dices, ya, probemos, ¿no? Probar, ¿no? El director que es ególatra, el director que cree que toda la responsabilidad recae en él, es aquel que dice, no, Ronald, así no es, así es, repite después de mí, ¿no? Es como, la vida no es una roca, ¿no? Así es, así no es, no, la vida es un manjar de colores, entonces un buen director explora, como estamos hablando, retratando la naturaleza humana, explora ese manjar de colores, explora estas infinitas posibilidades que pueden haber, ¿no? Y un buen director hace sentir al equipo, no solo a los actores, a todo el equipo, que sus opiniones son válidas, ¿no? Que sus propuestas, o sea, es como que la labor del director es generar un entorno creativo y motivador para que todos estén empilados y todos quieran dar lo mejor desde la fotografía, lo mejor desde el parte del arte, lo mejor, y del lado de la actuación lo mejor, y entonces el director suele casi como un director de orquesta y empieza a decir, luz, dánlo todo, no sé qué, y va explorando y luego va corrigiendo y luego pum, va quedando la magia. Eso yo creo que es un buen director. Es una persona que no tiene miedo a soltar el poder, que no tiene miedo a que el producto pueda también ir hacia una dirección distinta a la que se imaginó en primera instancia, ¿no? Es un profesional capaz de poder observar en el momento presente las cosas que van ocurriendo con humildad, con perspectiva. Justo en el primer podcast que hicimos, uno de los directores con el que estuvimos conversando, le preguntamos sobre un no negociable, ¿no? Él nos dijo sobre la dirección de fotografía porque él siempre la dirige, pero también nos dio un punto de vista que es casi lo que estás tocando, que nos dijo, un no negociable es el ego, me dijo. Me dijo, porque en el momento que estás grabando o que estás trabajando con equipo tienes que dejar el ego de lado y empezar a recibir también un feedback de la gente, ¿no? Claro. Oye, de repente, esa visión no la tenía, eso puede mejorar. Entonces, claro, a veces la visión de nosotros cuando recién empezamos la tenemos diferente como, soy director y yo dirijo. Sí. Y a la final es... Todo se hace como yo digo. Claro, pero a la final tu visión va cambiando, ¿no? O sea, es un trabajo humano con el cual todo lo hace más rico el recibir opiniones de tu equipo, ¿no? Que por eso creo que estás contratando a profesionales para que aporten a tu visión, ¿no? Que es la Y mantenerlos empilados y motivados con la chispa creativa a flote, porque si tú tienes a alguien que solamente te lo está haciendo por la plata o para cumplir las horas nomás, tú dime dónde pongo la luz y no, ya está, ¿no? En cambio, si tienes a un DF que está empilado con la historia, que quiere contar la historia, que se identifica con el proyecto, pucha, tú no le vas a decir nada y él va a estar diseñando algo y dice, oye, Ronald, quiero presentarte esto, mira esta composición, ¿qué opinas? Entonces ya un director trabaja con eso, dice, oye, me parece chévere, corrijamos un poco esto porque creo que son como las 5 de la tarde en hora de ficción, pero es chévere tu planteamiento, ¿no? Y trabajas sobre el planteamiento, no le dices, caramba, todo es una porquería, no, sino que trabajas como punto de partida, ¿no? Así como un actor trabaja con el guión como su punto de partida para a partir de ahí ya empezar a crear, ¿no? El otro 99% que falta, que es la encarnación. Lo mismo, ¿no? Un director empieza a trabajar el planteamiento de luces en función a lo que el DF le propone en primera instancia. Siento que enriquece demasiado el hecho de que confíes en tu propio equipo y que cada uno pueda dar su perspectiva, porque todos tienen una perspectiva distinta en cuanto leen un guión, ¿no? Sí. Por sus vivencias que han hecho. Sí. Entonces,
Eso es demasiado interesante. Mira, quería hablar también el tema, has mencionado el tema de tu escuela, Sí. sobre los niños y jóvenes que están comenzando. Sé que ser cine acá en Perú tiene cosas muy increíbles, pero a la vez también muchos retos que tienen que enfrentar las personas que quieren vivir en esto. ¿Cuál crees tú, en tu experiencia, que el desafío que van a pasar estos jóvenes para poder crear su carrera como actor en cine en lo que es aquí en el país de Perú? Yo creo que el principal desafío es la constancia, ¿no? Y creo que como audiovisuales, como creadores, tenemos, ¿no? Es como, ok, tengo un trabajo fijo, más constante, ¿no? Como tomar fotos en bodas. Entonces, con esa solvencia, yo voy a poder hacer algunos proyectos independientes que no me van a dar una solvencia económica de manera tan inmediata como grabar un cortometraje o hacer una película, que básicamente invertir y el retorno o lo ves muy lejos o nunca lo ves. Entonces, creo que esa problemática se soluciona con una palabra muy bonita que se llama estrategia. Creo que el gran desafío de los jóvenes, de los próximos actores, hoy por hoy, es diseñar una estrategia clara. ¿Cuál va a ser tu estrategia para que hagas una carrera solvente? Te sorprendería que la mayor cantidad de carreras que se tumban son por falta de una estrategia. Son chicos muy buenos, ¿no? Tú hace rato me decías, oye, tú deberías estar ya grabando un montón de novelas y todo, y es como... No depende de mí, ¿no? Yo entiendo que la naturaleza de mi profesión, de mi oficio, depende principalmente que alguien te llame, ¿no? Que te llama por razones o no te llama por razones que escapan a ti. Entonces yo no tengo el control de eso. Si yo viviera solamente de la actuación, posiblemente ya me hubiera retirado de la actuación. Entonces, ¿mi estrategia cuál fue? Fue tener una solvencia económica, tener una solvencia social, mediática, para poder hacer mi propia escuela y de esa manera poder sobrevivir, ¿no? Algunos meses sin estar en una novela o sin una película. Claro. Entonces, para que cuando ocurra esta novela o esta película, yo ya puedo estar mejor parado, pues bacán, puedo conseguir un profesor de reemplazo, puedo dejar esos proyectos de lado y dedicarme a la película y así sucesivamente. Es tener una estrategia, es encontrar viabilidad, hacer tu carrera viable. Eso es lo que siempre nosotros a veces hemos conversado, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Es que me acuerdo que nosotros queremos hacer películas, ¿no? Pero luego decimos, ya, ok, queremos hacer películas, pero... Y mientras el sueño pasa, ¿cómo vivimos? Claro. Y lo que nosotros dijimos, ya, ok. Si la meta es hacer películas, escribir guiones, ¿cómo nos mantenemos en los meses, no? Entonces ahí entraron, por ejemplo, la parte audiovisual. Claro, nosotros sabemos grabar. ¿Qué tal si hacemos bodas y con ese dinero vamos manteniéndonos mensualmente? Tenemos un ingreso, vamos escribiendo y luego producimos. O sea, siempre yo cuando me he reunido con gente o que están en el mundo audiovisual, yo siempre les digo, traten de primero generar un ingreso que sea estable para que les dé la libertad de poder hacer el arte, que más adelante luego ese arte te va a mantener, pero hasta llegar a ese punto, si tú no tienes dinero te vas a desanimar o de repente te metes a hacer otros tipos de trabajo que a la final te quitan el sueño. Totalmente. ¿Entiendes? Yo he tenido amigos que me dicen, no, me voy a poner a trabajar en eso 2 meses. Yo le digo, bueno, te vas a desanimar de tu sueño. Y a los 2 meses están aburridos, desanimados, desmotivados, no se han involucrado con gente que está dentro del medio y terminan dejando el sueño a la deriva. Y lo que tú has hecho, ¿no? O sea, primero construyo algo con lo cual voy a generar ingresos, me voy a mantener mensual, y luego sigo con este sueño grande de poder hacer obras más grandes. Pero lo bueno es que tú ya has construido algo sólido y ahorita con lo de la escuela, que estás intentando sembrarles esa visión a los nuevos chicos, ¿no? Porque, claro, yo sé que el papá, por ejemplo, de los chicos dirá, chaque, no sé, mi hijo se va a morir de hambre, ¿no? Esa es la visión que uno tiene. Pero si uno sabe que, oye, mira, en la escuela que ahorita están estos chicos, les están sembrando la idea de poder crear negocio para que puedan tener un sustento y vivir del arte que también ellos tienen, ¿no? Eso es muy importante porque a veces pensamos que ya, porque vamos a ser artistas, vamos a tener ingresos de la nada, no va a pasar, ¿me entiendes? Yo creo que eso es muy importante lo que estás tratando de incentivar a los chicos a hacer, ¿no? O sea, que empiecen a trabajar desde ahora. Sí. Para que no dependan de nadie, ¿no? Yo quiero hacer mi proyecto, todo va a depender de mí, no estoy rogándole a la gente para que confíe en lo que voy a hacer. Es muy importante no darle responsabilidad a otras personas o a otros agentes para que trunquen tus sueños. No. ¿Entiendes? Si es que tú dependes, le das poder a la agencia que te llama, le das poder a la productora que te llama, ellos van a tener el poder también para truncar tus sueños. Lo importante es que tú tengas el poder para mantenerte constante en el tiempo. Yo les enseño eso, ¿no? Como estudian otra carrera complementaria, ¿no? De pronto puedes trabajar como asistente de dirección, entonces hay más proyectos publicitarios, en el que vas a poder trabajar 2 veces a la semana y poder tener la solvencia suficiente para seguir estudiando tu carrera de actuación y luego producir tu obra, ¿no? Entonces,
Para mí es muy importante tener una estrategia. Sí. Y bueno, Mario, la entrevista está siendo súper chévere. Igual creo que para todos tiene que salir una segunda parte, porque Sí, el tema de la definitivamente. actuación bueno, es muy importante para todos los que estamos en el mundo visual. Mira, ya acabamos de aprender de que los actores tienen que aprender muchas áreas. Creo que también nosotros como directores tenemos una gran responsabilidad para, bueno, el trato y el resultado final que se tiene en los proyectos. Y bueno, ¿qué consejo le darías a todas las personas que quieren iniciar en el mundo de la actuación? Hay mucha gente en provincia que quiere actuar, que de repente no tiene la oportunidad de venir a Lima para tratar de tomarse un taller. Y bueno, los chicos que están empezando acá también contigo, pues, ¿no? ¿Qué consejo le darías ahora? Mi consejo es que produzcan, ¿no? Que produzcan, que creen. No solamente es practicar solo frente al espejo, sino es practicar frente a una cámara y grabarse, y verse, y escribir, y subirlo en TikTok, en Instagram. Ese es el primer consejo que puedo dar, ¿no? Como desde ahora, como no podemos esperar a que te den un título, porque ese título nunca va a aparecer. En Perú no existe algo como que el Estado te nombra actor profesional. No existe. Claro. No existe. Entonces, va a depender de lo que tú hagas y de que vayas mejorando y puliendo tu instrumento. Y por ahí va el segundo consejo, que es fórmense. Además de practicar constantemente, si tú practicas información, vas a seguir haciendo lo mismo una y otra vez. La formación, ¿qué te va a dar? Perspectiva, te va a ayudar a aprender nuevos conceptos, te va a ayudar a convertirte en un profesional. Y la gente quiere trabajar con profesionales. Mucha gente cree, y de hecho, como me lo decías tú mismo, ¿no? Como, sí, como que te contratan porque eres famoso. Puede ser. Yo creo que te contratan porque resuelves problemas, ¿no? Entonces, tú trabajas con alguien que te va a resolver la luz de manera rápida, efectiva, Claro. y que no te va a dar más problemas, sino al contrario, que tú vas a poder descansar y ocuparte de tus problemas de director y de camarógrafo y que no te preocupes en todo caso en la luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, seamos personas y profesionales que resolvamos problemas rápido, que llegues al set, que puedas dar buenas tomas a la primera, que puedas dar buen material para que el editor tenga con qué jugar, que seas una persona que llegue puntual, que seas una persona que sepa escuchar al director, que sepa una persona que sea un buen compañero con los demás. Eso creo que es súper, súper importante. Y un tercer consejo, ya bueno, para cerrar lo que pueden hacer, es que confíen mucho en lo que se viene de ahora en adelante. Ahora, de verdad, ya no es necesario poder mudarte en una ciudad en específico, tener que irte a un lugar para poder ser actor. Hoy día las redes te dan la libertad absoluta de poder llegar a proyectos en México, en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú, en Lima. Entonces, utilicen las redes a su favor. Creo que hemos nacido en esta época no por error. O sea, es una oportunidad para que se empiecen a diversificar las historias. Cuenten y escriban historias de sus lugares de procedencia, de sus experiencias. La riqueza cultural, la cultura latinoamericana está cada vez más de moda, ¿no? Toda la industria que estaba en América del Norte está empezando a bajar, ¿no? A México, a Centroamérica. Y la tendencia es que siga bajando a Colombia y que siga bajando un poco más a Perú. Entonces, quizás no tenemos leyes todavía que favorezcan, ¿no? la inversión cinematográfica en el extranjero, quizás nunca lleguen, pero no importa, hagamos lo que podamos, no esperemos a que alguien nos resuelva, nos ponga más fácil la cuestión. Algo que yo agradezco mucho de ser peruano y de haber vivido en el extranjero es que nosotros nos la arreglamos, o sea, nos la sacamos, tenemos todo en contra y siempre solucionamos y hacemos cine en el Perú, y hacemos cine en Chiclayo, y hacemos un podcast, o sea, y hacemos cosas. Entonces, sí, esa habilidad yo agradezco mucho al Perú por darme esa habilidad de recursero, ¿no? No necesito, o sea, okay, no tengo pantalón, yo me las arreglo y hago un pantalón de cachinero, me las arreglo. Entonces creo que esa misma destreza es lo que podemos aprovechar ahora, considerando esos factores, de escribir cosas propias, de saber que el mundo está mirando a Perú, Perú es clave, el pan con chicharrón, o sea, todas esas cosas, aunque parezcan broma, van a ayudar a que la industria cada vez más ponga sus ojos ahí. Entonces, no busquemos imitar historias gringas, no busquemos imitar historias occidentales. Mientras más propias sean tus historias,
créeme que el ojo del mundo lo va a ver y lo va a valorizar mucho más. Ese es mi consejo. Sí, realmente ha sido un gustazo tener aquí a Mario Cortijo y lo que acaba de decir es interesante porque en el Perú realmente hay mucha cultura muy, muy rica que podemos aprovechar y que realmente no miremos tanto a Hollywood, miremos más a nosotros, a nuestra cultura. Han faltado muchas preguntas por hacerle, pero realmente creo que vamos a ver una segunda parte. Sí, por favor. Quisiéramos saber cuál es su película favorita, qué película ha influenciado también en su manera de actuar, su experiencia en México. Muchas preguntas que realmente pueden aportar un valor a ustedes, sobre todo. Así que nada, muchas gracias por haber venido. No, gracias. Un gustazo y nos vemos para el siguiente episodio. Chao. Adiós.